Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este enemigo no es un ejército militar. Posee los mecanismos y la capacidad para hacer espionaje masivo de forma clandestina en todo el mundo. El disfraz religioso como fachada es virtualmente perfecto para ocultar sus operaciones. Descubra los intrigantes detalles y vea una muestra de cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a estar analizando las conexiones jesuitas en torno al asesinato más famoso del siglo XIX. Esto es Códigos Secretos, presentando en esta oportunidad Asesinato Lincoln. That led me to here to do this kind of thing. The next issue is the Lincoln assassination. When I read Burke McCarty's The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, published in 1924, and how it very succinctly described the Jesuits as the assassins of President Lincoln, especially their control of John Surratt, who escaped to Alexandria, Egypt, and enlisted in the Povzov Army, and then was brought back here for trial in 1867. The other issue was the assassination of President Kennedy, which grieved me very much when I was in the 4th grade, and I thought from then on I would find out who did it. So off and on through the years I did research and then ultimately find who did it, and why they did it. En noviembre de 1885, Charles Kinnicky, un sacerdote católico de Kankakee, Illinois, había sido atacado en una serie de casos de corte por el obispo de la diócesis de Chicago. Kinnicky había hablado frecuentemente acerca del tema del control y los males del licor, ya que muchos de los sacerdotes eran alcohólicos y muchos de los otros eran bebedores sociales. Los mensajes de Kinnicky eran rechazados. Kinnicky citaba la Biblia frecuentemente para defender lo que él creía. Esto creó que el obispo de Chicago se enojara contra él. Y para poder silenciarlo, Kinnicky fue acusado de cometer un acto de indecencia con su primo. El caso de Kinnicky había sido publicado ampliamente en la prensa de Illinois, y había muy pocos abogados dispuestos a defender este caso. Estos abogados sabían perfectamente que no estaban peleando en contra de un sacerdote en Chicago. Sabían que estaban peleando directamente contra la Iglesia de Roma. Charles Kinnicky había escuchado hablar de Abraham Lincoln, y a su parecer era un abogado recto y leal en Illinois. Kinnicky le envió un telegrama a Lincoln pidiéndole que le sirviera de abogado, y 20 minutos más tarde recibió una respuesta de Lincoln que decía: sí, defenderé su honor y su vida en el próximo término de la corte en mayo. Firma Abraham Lincoln. A todo esto, Kinnicky va a relatar lo siguiente. Escuchemos con atención. Llegado el momento en el que el alguacil de Kankakee me arrastró otra vez como un criminal,
y un prisionero a Urbana, y me dejó en las manos del alguacil de esa ciudad, llegué allí el 20 de octubre con mis abogados, Messrs, Osgood y Paddock, y una docena de testigos. Mr. Abraham Lincoln me había precedido por solo varios minutos desde Springfield. Charles Chiniquy. Cuando Charles Chiniquy fue defendido por Abraham Lincoln, leemos lo siguiente. Él describió la carrera de Charles Chiniquy, mostrando cómo había sido perseguido injustamente. Concluyendo dijo: mientras Dios me dé un corazón para sentir, un cerebro para pensar y una mano para ejecutar mi voluntad, dedicaré todo mi esfuerzo a combatir ese poder que ha atentado a utilizar la maquinaria de las cortes para destruir los derechos y el carácter de un ciudadano americano. Y esta promesa hecha por Abraham Lincoln, él la mantuvo hasta sus años de mayor madurez. Burke McCarthy. Lincoln sabía que a Chiniquy se le había acusado injustamente. La noche previa a que Chiniquy fuese condenado a prisión por un delito que él no había cometido, un testigo ocular que escuchó las palabras de aquellos que realizaban el complot para destruir a Chiniquy se levantó y Chiniquy pudo salvarse de esto. Abraham Lincoln se ganó muchos enemigos por el juicio ganado de Charles Chiniquy. Cuando salieron de las cortes, Chiniquy estaba llorando y Abraham Lincoln le preguntó lo siguiente. Padre Chiniquy, ¿por qué llora? Querido señor Lincoln, permítame decirle que el gozo que debería sentir naturalmente por la victoria obtenida me está consumiendo la mente por temor a lo que podría costarle esta victoria a usted. En la corte había por lo menos 10 o 12 jesuitas de Chicago y de San Luis, que vinieron a ver mi sentencia de condenación a la cárcel. Lo que me preocupa en el alma en este momento, y me hace derramar estas lágrimas, es que me parece haber leído su sentencia de muerte en los malvados ojos de ellos. ¿Cuántas más víctimas inocentes han caído a sus pies? Charles Chiniquy. Abraham Lincoln, desde 1855 o 1856, era ya un hombre marcado por Roma para ser destruido. 4 años después, en el 1860, Abraham Lincoln fue electo presidente de los Estados Unidos. De camino de Illinois a Washington, D.C., tendría que pasar por la ciudad de Baltimore. Más adelante, él mismo le dijo lo siguiente a Charles Chiniquy. Estoy contento de haberte encontrado otra vez. Ya ves que tus amigos, los jesuitas, aún no me han matado. Pero lo hubiesen hecho sin duda cuando pasé por su ciudad favorita, Baltimore, si no hubiese pasado como incógnito unas cuantas horas antes de la hora en que ellos esperaban que yo pasara. Tenemos pruebas de que la compañía que me estaba esperando para matarme estaba siendo dirigida por un rabino católico romano llamado Bain. La compañía estaba compuesta casi en su totalidad de católicos romanos. Más aún, habían 2 sacerdotes encubiertos, entre ellos dirigiéndolos y motivándolos. Yo vi al señor Morse, el inventor del telégrafo. Me dijo que cuando estaba en Roma, no hacía mucho tiempo encontró las pruebas de que existe una conspiración formidable en contra de este país y de sus instituciones. Sin duda le debemos a las intrigas y a los emisarios del Papa la mayor parte del terror que estamos viviendo con esta guerra civil que está amenazando con cubrir todo el país de sangre y de ruinas. Lamento mucho que el señor Morse haya abandonado Roma antes de que tuviera más información sobre los planes secretos que tienen los jesuitas contra las libertades y la existencia de este país. Se habían contratado 20 hombres en Baltimore para asesinar al recién electo presidente cuando fuese de camino a Washington. El líder de la banda era un refugiado italiano, un barbero bien conocido en Baltimore. El plan de ellos era el siguiente. Cuando Lincoln llegara a esa ciudad, los asesinos se mezclarían en la multitud y llegarían lo más cerca posible de él y ahí le dispararían. Si el presidente se encontraba en un carruaje, se habían preparado granadas de mano llenas de un polvo detonador, como el que había usado Orsini cuando intentó asesinar a Luis Napoleón. Se suponía que las granadas se tirarían dentro del carruaje y para asegurarse de que el trabajo estaría bien hecho, se le dispararía también al mismo tiempo. Los asesinos tenían una embarcación preparada para recibirlos en el puerto y de ahí se les movería por tierra hasta el estado de Alabama. John Smith Dyke. Un barbero italiano, bien conocido en Baltimore, un católico romano, se suponía que debía apuñalarlo en su carruaje en el momento de su salida. Burke McCarthy.
Afortunadamente, el plan de los jesuitas había fallado, al menos la primera vez. Ellos querían matarlo antes que él llegara a la Casa Blanca. Mientras iba en un tren se le cayó una carta a John Wilkes Booth que le había sido enviada por Charles Shelby. La carta fue enviada al presidente Lincoln, quien después de haberla leído escribió la palabra asesinato sobre ella y la archivó en su oficina, en donde fue encontrada después de su muerte, y fue utilizada como evidencia en corte. A continuación vamos a presentar un fragmento de esta carta. Presten atención. Abraham debe morir y debe ser ahora. Pueden escoger sus armas, la copa, las balas o el cuchillo. La copa nos falló una vez y podría volver a fallarnos. Sabes dónde encontrar tus amigos. Tus disfraces son tan perfectos y completos. Realicen su misión por su hogar, por su país, aprovechen su tiempo. Asegúrense de hacer lo que tienen que hacer. Esta carta que acabamos de leer se utilizó para convencer a la señora María Surratt y a otros conspiradores en los juicios que se realizaron del asesinato de Lincoln. Ellos buscaron apuñalarlo. Como todo esto no se dio, intentaron acribillarlo a balazos. Al ver que todo esto no funcionaba, buscaron envenenarlo. Sí, estos eran los emisarios del Papa, los jesuitas. Y John Smith Day, quien estuvo muy cercano a todos estos eventos, nos cuenta lo siguiente. Fue un día oscuro en la historia de nuestro país cuando un guardia armado rondaba el hotel en el que el primer mandatario se encontraba hospedándose de forma temporera para prevenir su asesinato. Y en el día de su inauguración como presidente, fue escoltado hasta la avenida Pensilvania acompañado de la caballería y bajo la más estricta vigilancia dirigida por el general Scott para prevenir que se le asesinara de camino al Capitolio, en donde pronunciarían su mensaje inaugural desde el pórtico este. Eran tiempos terribles. John Smith Day. Cuando recordamos el Congreso de Viena en Metternich, los planes del Papa, de la Orden de los Jesuitas, para destruir las libertades, el protestantismo y los presidentes de este país. ¿Qué nos dice esto acerca de los planes malvados y del carácter malicioso de estos jesuitas? Nos muestran que su fachada de ser una iglesia es simplemente eso, una fachada. Se esconden detrás de una máscara de religiosidad para no levantar sospechas de tantas abominaciones que realizan diariamente en este país y alrededor del mundo. Que Yahweh nos libre de formar parte de una organización tan satánica como esta. Abraham Lincoln declaró lo siguiente respecto a este tema. Se han fraguado tantos planes para atentar contra mi vida que es un verdadero milagro que hayan fallado, especialmente si consideramos que la mayor parte de los planes han estado en manos de los diestros asesinos católicos romanos, quienes han sido adiestrados por los jesuitas. ¿Esperamos que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida? Yo creo que no. Los jesuitas son tan expertos en esos actos sangrientos que Enrique IV dijo que era imposible escaparse de ellos, y él se convirtió en una de sus víctimas a pesar de que hizo lo imposible por protegerse. Mi escape de ellos, desde la carta del Papa a Jeff Davis, se ha afilado más que el arma de ellos para destruirme. Sería un milagro si lograra sobrevivir. Pero tal y como Dios no escuchó el murmullo de los labios de Moisés cuando le dijo que tenía que morir antes de cruzar el Jordán por los pecados del pueblo, asimismo espero que no escuche ni un murmullo de mis labios cuando yo caiga por el bien de mi nación. Los únicos favores que le pido a Dios son, primero, que muera por la santa causa con la que estoy comprometido, ya que soy el que porta los derechos y las libertades de mi nación. El segundo favor que le pido a Dios es que cuando yo me haya ido, mi amado hijo Robert sea uno de los que enarbole la bandera de la libertad que cubrirá mi tumba, y que la lleve con honor y fidelidad hasta el fin de su vida, tal y como lo hizo su padre, aún rodeado de millones que le llamarán a pelear y a morir en defensa y por el honor de su país. Charles Chiniquy. Abraham Lincoln se dio cuenta que el tiempo se aproximaba. En medio de un éxito sin precedentes, mientras todas las campanas de la nación repicaban de alegría,
cayó una calamidad sobre la nación que provocó consternación y sorpresa. En la tarde del viernes 14 de abril, el presidente Lincoln asistió del Teatro Ford en Washington. Estaba sentado en su palco observando y escuchando el drama que se estaba presentando, cuando un hombre entró por la puerta del pasillo y entró al palco cerrando la puerta tras de sí. Acercándose al presidente, sacó una pistola de su bolsillo y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Cuando el presidente cayó sin conocimiento, herido de muerte, y el grito de su esposa, quien estaba sentada a su lado, se escuchó en todo el teatro, el asesino saltó del palco de una altura de 9 pies y al correr por el escenario su cabeza desnuda sacó un cuchillo y exclamó «Sic semper tyrannus», y se escapó por el lado del escenario. Pero, ¿quién fue ese asesino? Booth era nada más y nada menos que una herramienta de los jesuitas. Fue Roma quien dirigió su brazo después de haber corrompido su corazón y condenado su alma. Luego de 20 años y de las más difíciles y constantes búsquedas, yo vengo delante de la gente de la nación americana sin temor a decir y a probar que el presidente Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. Justo después de la muerte de Lincoln, John Surratt, quien era acusado de la conspiración contra la muerte del presidente, decide hacer un viaje a Montreal. De Montreal va a ir luego hacia Inglaterra y de Inglaterra finalmente a Roma. Cuando un oficial de los Estados Unidos logra encontrarlo, él ya pertenecía a los ejércitos del Papa. Sí, un conspirador del asesinato de Abraham ahora era parte del ejército del Papa. 3 o 4 horas antes del asesinato de Lincoln en Washington, el 14 de abril de 1865, ese asesinato no era conocido solo por algunos, sino que circulaba en todas las calles y en las casas del pueblo católico de San José, Minnesota. El hecho es innegable, los testimonios reales, y no había ni tren ni ningún otro medio de comunicación cercano del pueblo. El más cercano quedaba a unas 30 o 40 millas de distancia del pueblo. El señor Lightman, quien era un católico romano, nos dice que a pesar de haber escuchado estos de labios de muchas personas en su tienda y en las calles, no recuerda el nombre de una sola persona que se le hubiese dicho. Pero si la memoria del señor Lightman es tan deficiente en cuanto a este asunto en particular, podemos recordarle lo que se decía con precisión matemática. Los sacerdotes del pueblo de San José visitaban Washington con frecuencia y pernoctaban posiblemente en la casa de la señorita Surratt. Esos sacerdotes de Washington se comunicaban diariamente con sus colegas rebeldes del pueblo de San José. Ellos eran sus íntimos amigos. No había secretos entre ellos. Los detalles de la muerte y el día seleccionado para su ejecución eran conocidos por los sacerdotes del pueblo de San José, ya que ellos estaban entre los de Washington. ¿Cómo fue posible que los sacerdotes pudieran esconder su plan del señor Lyman si él era su confidente? Él era su proveedor, la mano derecha de los fieles de San José. Los sacerdotes romanos sabían y habían circulado la muerte de Lincoln 4 horas antes de que sucediera en su pueblo católico de San José, Minnesota. En el juicio de John Surratt, un ministro francés llamado Rufus King dijo lo siguiente: Yo creo que él está protegido por el clero y que el asesinato ha sido producto de un plan profundo, no solo contra la vida del presidente Lincoln, sino también contra la existencia de esta república, ya que sabemos que el sacerdocio y la realeza se han opuesto y siempre se opondrán a la libertad. Burke McCarthy. 4 personas fueron juzgadas, convictas y ejecutadas por medio de la horca por el asesinato de Abraham Lincoln. Sus nombres eran David Harold, Lewis Payne, George Atzerodt y Mary Surratt. Estos eran todos católicos romanos. Esa información se encuentra en el Teatro Ford, en varias vitrinas que muestran muchas cosas acerca de Lincoln, la guerra civil y su asesinato. Como Abraham Lincoln fue asesinado, hubo un intento también de asesinar a William Stewart, quien era el secretario de Estado. Hubo también un intento de asesinar a Ulysses Grant, pero Grant tuvo que hacer un viaje de emergencia en New Jersey para estar al lado del lecho de muerte de un familiar. Andrew Johnson, vicepresidente de los Estados Unidos, también estaba en los planes de los jesuitas para ser asesinado en ese momento. El hombre que iba a llevar a cabo ese plan se asustó y huyó al campo a caballo, sin poder concretar ese plan. Lewis Payne, conocido como el Niño de Florida, un gigante atlético quien se había unido a la conspiración varios meses antes, llegó hasta el frente de la residencia del secretario de Estado, William Stewart.
William Stuart había estado enfermo durante 3 semanas, sufriendo de una fractura en la mandíbula que recibió como consecuencia de que sus caballos se desenfrenaran y estaba bajo el cuidado constante de enfermeros. Payne tocó el timbre de la puerta y le contestó un negro mayordomo. Le dijo al mismo que él había sido enviado con algunas medicinas que debía llevar al cuarto del enfermo. El negro mayordomo rehusó permitirle entrar, diciéndole que tenía órdenes de no permitirle a nadie entrar al cuarto del señor Stuart. El extraño, después de haber luchado por un rato con el mayordomo, lo tumbó al piso y subió las escaleras. Corrió hasta el cuarto del enfermo, luego de haber tumbado al piso a los 2 hijos del secretario. Él corrió hasta donde estaba el enfermo y lo apuñaló 3 veces. Por un esfuerzo sobrehumano, el último combatió a su asesino, quien le dejó tirado en el piso, sangrando por las heridas que le había infligido. Después de su ataque mortal a Stuart, el rufián corrió escaleras abajo gritando a viva voz: estoy loco, y posiblemente lo estaba. Estaba completamente bajo el control de las influencias hipnóticas de la gente perversa en cuyo poder se había entregado. Ciertamente tenemos una conspiración que matar, no es únicamente matar al presidente. Debemos llevar a Estados Unidos a un caos total. ¿No hemos visto el cumplimiento del Concilio de Viena y de Verona en función en 1865? ¿No hemos visto la mano de la orden jesuita y de la Iglesia Católica Romana dispuesta a destruir a esta gran nación? Fue un momento terrible en la historia de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo la Iglesia Católica Romana había sembrado la semilla de la división entre estos 2 grandes sectores de Norteamérica, y cómo el norte del sur estaban divididos en este asunto candente de la esclavitud. Esa división era su oportunidad de oro para lograr que uno demoliera al otro y poder reinar sobre las ruinas sangrantes de ambos. Habiendo disfrutado de una política largamente favorecida, esperaba que la hora de su triunfo supremo sobre este continente habría llegado. Le ordenó al emperador de Francia a preparar un ejército en México para proveerle apoyo al sur, y convenció a todos los católicos a que se unieran bajo la bandera de la esclavitud, uniéndose al Partido Demócrata. Charles Chiniquy. Sobre este tema, Abraham Lincoln le dijo a Charles Chiniquy: Yo estaré eternamente agradecido por las palabras de advertencia que me has dado, en cuanto a los peligros de parte de Roma que me acechan y ponen mi vida en peligro. Yo sé que no son peligros imaginarios. Si estuviese peleando contra un sur protestante, como nación no habría ningún peligro de asesinato contra mí. Las naciones que leen la Biblia pelean con valentía en el campo de batalla, pero no asesinan a sus enemigos. El Papa y los jesuitas, con su Inquisición infernal, son el único poder organizado en el mundo que ha recurrido a las armas asesinas para matar a aquellos a quienes no pueden convencer con sus argumentos o conquistar con su espada. Desgraciadamente siento más y más cada día que la lucha que estoy librando no es únicamente contra los americanos del sur, es más que nada en contra del Papa de Roma, sus perversos jesuitas y sus esclavos ciegos y sedientos de sangre. Mientras esperen conquistar el norte, ellos salvarán mi vida, pero el día que eliminemos su ejército, tomemos sus ciudades y los forcemos a someterse, entonces me da la impresión de que los jesuitas, quienes son los gobernadores principales del sur, harán lo que casi invariablemente han hecho en el pasado. El cuchillo o la pistola lograrán los que los guerreros no pueden lograr. La guerra civil parece ser un mero asunto político para aquellos que no ven lo que yo veo. El secreto surge de ese drama terrible, pero es una guerra más religiosa que civil. Es Roma la que quiere gobernar y degradar al norte como ya ha gobernado y degradado al sur, desde el mismo día de su descubrimiento. Hay solo unos pocos, de los líderes del sur, quienes no son más o menos bajo la influencia de los jesuitas a través de sus esposas, parientes y sus amigos. Algunos miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Es bien cierto, sin embargo, que si la gente americana supiera del odio feroz que le tienen los sacerdotes romanos a nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros más sagrados derechos y nuestras atesoradas libertades, nos la quitarían mañana mismo, o nos matarían por traidores. Pero tú eres el único a quien revelo estos tristes secretos, porque sé que lo sabías antes que yo.
La historia de estos últimos 1000 años nos dice que en aquellos lugares en los que la Iglesia Católica no es un arma de destrucción para destruir el corazón de las naciones libres, la misma se convierte en una piedra en su cuello para paralizarla y prevenir sus adelantos en el camino a la civilización, la ciencia, la inteligencia, la felicidad y la libertad. Esta guerra nunca hubiera sido una realidad sin la intervención siniestra de los jesuitas. Le debemos al papado que ahora vemos nuestra tierra roja manchada de la sangre de sus hijos más nobles. Me da pena los sacerdotes, los obispos y las monjas de Roma en los Estados Unidos, cuando la gente se dé cuenta de que ellos son en gran parte responsables por las lágrimas y por la sangre derramada en esta guerra. La gente común ve y escucha las ruedas ruidosas de los carros de la Confederación del Sur. Les llaman Jess Davis, Lee, Toms, Beauregard, Sims, etc. Y ellos piensan con toda honestidad que ellos son el poder motivador, la primera causa de nuestros problemas. Pero eso es un error. El verdadero poder motivador está encerrado en las gruesas paredes del Vaticano, los colegios y las escuelas de los jesuitas, los conventos de las monjas y los confesionarios de Roma. Para cumplir el Consejo de Viena, de Verona, de Chieri, la Iglesia Católica decide dividir el norte del sur por su agente, John Calloch. Pretendía destruir la economía a través de Nicolas Bild y entonces utilizaron la copa del veneno y las balas asesinas para asesinar y para intentar asesinar a un total de 5 presidentes dentro de un periodo de tiempo de 25 años. Ellos mancharon el sur americano con la sangre de miles de jóvenes americanos durante la terrible guerra civil. ¿Qué será lo que nos impide ver que Roma nunca cambia? Lo que hizo en la antigüedad lo está volviendo a hacer hoy en día. Que Yahweh nos ayude a entender la maldad del papado romano, tanto la de antes como la de ahora. En el próximo episodio estaremos analizando la relación entre el hundimiento del Titanic y un nuevo accionar jesuita, un paso más del resurgimiento romano para la supremacía mundial.